días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien, muy bien. La verdad que pensándolo bien, estamos muy bien porque hemos visto la mano del Señor y no me canso de repetirlo porque hay que glorificar al que hay que glorificar, que es Dios. Y quiero contarles algo a ustedes muy brevemente, que fuera de que toda la gente que estamos orando se está sanando, también el Señor ha sanado a personas que han tenido problemas de vida, ¿entiendes? Y yo el otro día conversaba con alguien y le decía, ¿sabes qué? Lo más tremendo de este Dios, tan poderoso, que el enemigo se esfuerza, porque el enemigo va haciendo todo un plan desde que están en el vientre las personas, empieza un plan así para destruir la persona. Y vienen estas personas y en 5 minutos, media hora, ¿no es cierto? Una hora, la que conversamos, pero la oración en 5 minutos destruye todo lo que hizo Satanás. Así es de poderoso nuestro Señor. Y yo les quiero decir a ustedes y alentarlos que no tomen esta iglesia como una iglesia más, que se cambiaron de iglesia, o los que no tienen iglesia todavía están encontrando esta iglesia. Aquí ustedes van a tener la presencia del Señor. Y en la presencia del Señor dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, Dios es Espíritu, dice. Y donde está su Espíritu, ahí hay libertad. De verdad, nuestra iglesia, tenemos ese honor de vivir en su presencia. Y no es algo de palabra, porque estamos acostumbrados a que nos dicen que la presencia, todos hablan de presencia, pero aquí realmente eso ocurre. Entonces no quiero que nos tomen como una iglesia más, ni mucho menos. Y no es nuestra, que somos especiales, sino que Dios decidió, hace más de 17 años ya, o 17, sí, fue más de 17 años, que estar con nosotros y venir a estar cada reunión. Entonces nosotros, y sobre todo los de la iglesia, como que se han acostumbrado a esto que tenemos al Señor, pero se han dado cuenta ahora que al no tener al Señor se empiezan a debilitar porque no están haciendo lo que corresponde de pasar tiempo con Él. Pasar tiempo como lo hacían cuando nos juntábamos, que salían adelante porque tenían esto, que tenían esto, orábamos, se sanaban, entonces volvían con más fuerza y podrían hacer lo mismo si ustedes van a sus casas. En sus casas van al lugar secreto, a estar con Él, a tener una relación con Él. Eso no lo pueden perder porque ahí el enemigo empieza a recuperar terreno que ya había perdido totalmente y que no debiera tener ninguno si nosotros pasamos tiempo en el secreto como corresponde. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y los nuevos entiendan esto. Aquí hay un poder de Dios. El Señor está aquí. El reino de Dios está aquí. Y el título de nuestra prédica se llama ¿Cómo saber que el reino de Dios llegó? Hay una manera que Jesucristo lo dijo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y el que se acuerde que levante la mano. Bueno, pocos levantaron la mano, ¿eh? Pero yo lo he dicho varias veces, ¿ya? Y lo voy a decir de nuevo, pero no ahora. Piensen en cómo sé yo cuando el reino de Dios llega, desciende aquí. ¿Cuál es la prueba? Lo vamos a decir en un ratito más, ¿ya? Entonces, quédense hasta el final porque esta prédica es importante. La semana pasada yo hablé de un tema, ¿no es cierto? Y dije cosas que yo vi la prédica después y no quedó claro. No quedó bien claro qué es lo que era el Cronos. Y quiero repetir eso para explicarle bien. Porque fue como que me enredó un poco. Después lo aclaré, pero la gente puede haber dicho, no, pero no es tanto eso. Y otra parte más que también quiero repetir, porque yo veo mis prédicas, porque muchas cosas son dichas en el momento del Señor, entonces uno queda como enredado, y si yo quedo enredado, más ustedes. Por eso quiero leer Hechos 1, del 1 al 15, vamos a leer rapidito, porque esto es lo mismo que leí la semana pasada, para explicar el momento ese. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Este es Lucas, en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, que escribió Hechos, contándole a este señor Teófilo. Hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Está hablando del libro de Lucas. Después de haber dado mandamiento
por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, resucitó y se presentó vivo ante ellos, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Entonces, esto del reino de Dios es fundamental. Por eso quiero explicarles yo que aquí el reino de Dios está, y si está el reino de Dios, estamos viviendo ya no en este mundo, sino que de verdad en su reino, ¿ya? Porque así dice la palabra en Juan 17, pues se lo voy a leer, que ya no somos de este mundo. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea, ese era su tema. Y estando juntos, les mandó, no les pidió por favor, no si tú quieres, no, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el Espíritu Santo es fundamental. Sin el Espíritu Santo no está el Señor. El Señor es Espíritu. Donde está el Espíritu hay libertad. ¿Me entienden, no? Ese es el Espíritu Santo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo, ahora? Y como les explicaba la semana pasada, para los que no estuvieron ahí, le están diciendo con muchas... O sea, no era una pregunta descabellada esto, si va a instaurar el reino, porque lo habían visto resucitar. Él había dicho que tenía todo potestad en el cielo y en la tierra. Entonces era muy lógico esta pregunta, si restauraría el reino de Israel en este tiempo. O sea, cuando estaban con él, antes de que subiera al cielo. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí yo me enredo un poco. Yo sé que al final lo expliqué bien, pero como me enredé, quedó en la nebulosa, si no pusieron bien atención. Pero es importante porque cuando dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, está hablando de cronos, la palabra cronos, en el griego, y las sazones, está hablando de kairos, en el griego. Y eso, el crono es el momento que pasa aquí en la tierra, y el kairos cuando él lo hace. Por ejemplo, dice la palabra que nosotros, Efesios 1:4, pero lo voy a nombrar nomás, ¿ya? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice que el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, cada uno lo escogió, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ese es el kairos. El crono es cuando yo nací. Si es que yo soy escogido, ¿cierto? Cuando yo nací, Él decidió que yo naciera tal fecha, tal. Ese es el kairos. Y esta vida, el crono, es el tiempo de la tierra. ¿Cuál era el kairos? Antes de la fundación del mundo, porque ya fuimos planeados, estaba todo listo, estaba todo dispuesto para nosotros. Por eso que cuando Dios nos dice algo, ya está hecho, hermanos míos. No podemos dudar cuando Dios nos dice algo. Y no podemos estar diciendo, sí, pero es que nos dijo, pero y si no nos dijo, y si no fue verdad, y si cuando decimos y si, el enemigo se apodera de eso. Hay dos palabras que yo expulsé de mi vocabulario. Y sí. O voy a tratar. Esas dos cosas en el Señor no son. Y sí, no, porque y si estoy poniendo en duda al Señor, estoy dudando. La fe tiene que ser absolutamente certeza de lo que se espera. No más o menos. Es que, y ¿se dan cuenta o no? Bueno, y otros dicen, mira, voy a tratar. E inmediatamente se apodera de ti el enemigo. Le dice, mira, va a tratar, no lo va a hacer. No está convencido de lo que estás diciendo. Por lo tanto, son cosas fundamentales, hermanos míos. Si ustedes quieren tener el poder de Dios, orar y vivir en su reino, basta de elisi y basta de tratar. ¿Entienden? Entonces, ¿entendieron? Crono es el tiempo que ocurren las cosas acá. Kairos es cuando planea el Señor, cuando hace su plan para nosotros. Está hecho. Todo lo que nosotros vivimos ya está listo, está planeado. Hasta con el color de pelo, los ojos, cuántos años vamos a vivir, todo eso está listo, hermanos míos. ¿Ya? ¿Entendieron lo que era el cronos y el kairos? Ya, ahora sí, quede tranquilo.
Entonces le dijo, no les toca a vosotros, ¿no es cierto?, saber los tiempos, las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Entonces cuando él dice el Padre puso su sola potestad, acuérdense que él vino como hombre. Entonces no es que él escondió el momento, sino que de verdad él, cuando vino acá, no sabe cuándo iba a venir de nuevo. Por eso le dice, el Señor sabe, el Padre sabe en su sola potestad. Está hablando de eso. Así que, pero le dice, pero, no es si es que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Nosotros debemos tener poder, señores. No es solamente para los apóstoles, es para nosotros esta promesa. No voy a venir a instaurar el reino, pero ustedes tienen el poder del reino. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Ya? Y entonces vamos a ser testigos. ¿Qué es testigos? Ser como Él. Yo soy testigo porque yo hago las mismas cosas que hacía Él, porque las vi hacer y aprendí, y las aprendo aquí en la palabra y las hago, las vivo. O sea, esta palabra no es para aprender solamente, es para vivirla. Si tú no estás viviendo esta palabra, no tienes a Cristo dentro tuyo, porque Cristo vino a vivir la palabra, y el Espíritu Santo lo que hace es poner a Cristo dentro tuyo. Por lo tanto, tú tienes que vivir esta palabra, lo natural y lo sobrenatural. Díganme un amén. Amén, ¿cierto? Eso es, hermano. No es, oh, qué bonito lo que habló el pastor. Es para que ustedes lo vivan. Lo que yo digo es que lo vivo. No estoy hablando si es que y si. No hay condición aquí. El Señor dice, esto van a hacer ustedes, lo mismo que hice yo, y aún cosas mayores. No hay palabra del Señor que se pueda como a ver si pasa. No existe eso. La palabra es absolutamente verdad. Y por eso tenemos que, nuestra fe es la que mueve. Cuando yo no dudo, cuando no le pongo el sí, no digo que voy a tratar, sino que hago las cosas que Dios me dice. Así que por favor, entiendan, esto es de fe. La fe es la que mueve al Señor. Y el Señor ve tu corazón. Si tú no crees, Él sabe que no estás creyendo. Por eso necesitas pasar más tiempo, ir al secreto. Y que yo también leí, y esto quedó como con una duda, ¿ya? También. Porque yo leí, cuando después de esto que el Señor subió al cielo, porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, lo último que dijo fue esto: van a recibir poder. Esto es verdad, hermanos míos. Tú tienes que tener el poder de Dios. Busca, ve al lugar santísimo, al lugar secreto. Entonces después de esto, entre la subida del Señor y la venida del Espíritu Santo, Pedro, que siempre fue medio atarantado, medio apurón, se levanta y dice, es necesario, estoy leyendo en Hechos 1, 21 al 26, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, es necesario pues de que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, reemplazar a Judas con una de la gente que había estado desde que Jesucristo fue bautizado hasta que subió a los cielos. O sea, que estuvo ahí con ellos siempre. Esa sería la condición para ellos, ¿ya? Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Hasta aquí está perfecto. Le están preguntando al Señor, Señor, tú muéstranos, porque tú conoces los corazones, cuál es el que corresponde elegir aquí, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por la transgresión para irse a su propio lugar. Y después de esto, Pedro pesca una moneda. Pide tu Matías, cara.
Sí, salió cara. Ganaste, Matías. Eso fue el azar. ¿Para qué le preguntaron al Señor si iban a tirar una moneda? Esto lo muestra. ¿Por qué dejó esto el Señor, este pedacito aquí? Es tan importante, por eso lo volví a repetir. No crean que no lo repetí, que no tiene tema. No, es fundamental esto. Porque las iglesias donde no está el Espíritu Santo, todo se hace con la moneda. Todo, porque si el Señor no te contesta, si el Señor no te habla, y tú no tienes una relación con este Dios que habla, como yo les voy a mostrar después que vino el Espíritu Santo, cómo elegían la gente, tú vas a elegir a la moneda. Porque vas a orar, Señor, tú conoces los corazones. ¿Tú crees que el Señor se va a dar la lata de pescar la moneda en el aire y decir, ya, ¿qué pediste tú, Matías? Puso la cara el Señor. ¿Tú crees que va a hacer eso? Se va a rebajar, a interceder para la moneda para que sea el que Él quiere. ¿Se dan cuenta que esto no pudo ser? Y que Pedro se atarantó en elegir cuando hubiera esperado que viniera el Espíritu Santo para que les dijera a quién elegir. Y eso es lo que hacen las iglesias donde no está el Señor. Entonces eligen líderes que hacen puras embarradas. Porque lo elige el azar. No escuchan esto, que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Mire, vayamos a Hechos 6:1. Mire cómo elegían después. Eso fue la única vez que tiraron moneda. Nunca más, porque llegó el Espíritu Santo. Esto, Hechos 6:1 es después del Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo. Y en aquellos días, dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ellos se encargaban de las viudas. En ese tiempo las viudas no podían trabajar nada, entonces se encargaban de darle comida, de darle todas sus necesidades, de suplir sus necesidades, ¿ya? Las viudas que quedaban solas, sin hijos, que nadie las mantenía, ellos tenían ese ministerio de ayudar a las viudas, ¿ya? Entonces empezaron a murmurar los griegos que, oye, los hebreos están puro ocupados en la palabra y nos están desatendiendo este ministerio de caridad que tenían, ¿no es cierto? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, dicen los apóstoles, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. O sea, era para servir las mesas, hermano, lo que iban a elegir. Escuchen bien esto. No era un ministerio que iban a decir la palabra, iban a ir de misioneros. No era eso. Solamente servirle las mesas a las viudas. Y miren lo que dice el 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Se dan cuenta, señores y señores? Dígame, ¿en qué iglesia, usted que ha sido cristiano en otra iglesia, se ha elegido de acuerdo a esto? Que esté el Espíritu Santo, que pueda sanar enfermos, que pueda sacar demonios, que pueda... ¿En qué iglesia se escucha eso? En ninguna, por hermano. Yo no conozco iglesia así. No sé si ustedes conocen una, me la cuentan. Pero aquí en el Oriente y en muchas partes, pastores que yo no conozco, en ninguna parte se elige gente llena del Espíritu Santo porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces eligen con las monedas. Y por eso en la iglesia son un desastre. Me puse pesado, no, pero es así, hermanos míos. Es así. Es triste, pero es así. Hemos trastocado esta Biblia. La hemos acomodado a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos imaginamos que podemos. Y no hemos buscado al Rey de Reyes, Señor de Señores. No tenemos esta relación con Él, que es la única manera de estar lleno del Espíritu Santo. Y Él nos manda ser llenos del Espíritu Santo. Nos manda eso. No es un favor. Nos obliga, nos dice, ser llenos porque tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que hacer lo que hizo Él. Y Él vino con el Espíritu Santo. Lean Isaías 61 y en Lucas 4:18. Ahí dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Y dice todo su ministerio. Sin el Espíritu Santo no lo podía hacer porque vino como hombre igual que nosotros. Y nosotros hacemos nuestro ministerio sin el Espíritu Santo. ¡Qué soberbia! ¡Qué ignorancia, mejor dicho!
No puedes ser pastor sin el Espíritu Santo. No puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él, dice el Señor. Él es el que nos hace hijos de Cristo y forma a Cristo en nosotros. Y dice, y buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se dan cuenta? Para servir las mesas, llenos del Espíritu Santo. Agradó la propuesta, no hubo moneda. ¿Se dan cuenta? No hubo moneda. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban. Esteban es el primer mártir. Cuando él se defiende, dice toda la historia de la Biblia, desde Adán hasta ese momento. Ese era Esteban, sanaba enfermos, era milagroso. Y dice Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. A Felipe también se trasladaba, el Espíritu se lo trasladaba, el que convierte al, ¿cómo se llama? Al eunuco. Bien, gracias, hijo. Se me dan las palabras a mí. Ya. Entonces, gente, pero llena del Espíritu Santo de verdad. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos, o sea, le dieron la autoridad, y crecía la palabra del Señor. No le pusieron el Espíritu Santo, le dieron la autoridad para hacer lo que iban a hacer, servir las mesas. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, los sacerdotes de ese tiempo se estaban convirtiendo al cristianismo. Esos fariseos se estaban convirtiendo al cristianismo. ¿Se dan cuenta lo importante que era leer primero lo que hicieron tirando la moneda y después del Espíritu Santo, cómo nosotros debemos elegir a nuestros líderes? El Señor los elige porque Él sabe quién llena del Espíritu Santo y a quién no. Él lo elige. Entonces nosotros, que no conocemos los corazones, ¿cómo podemos elegir a los líderes? Tomamos el lugar de Dios y no lo podemos tomar porque el Espíritu Santo es el que nos dice todo. Nosotros como seres humanos somos seres humanos, no podemos tomar su lugar a no ser que tengamos esta relación íntima con Dios, que Él nos va diciendo y nos va guiando cada paso que demos, porque ya está planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Me entienden, no? Si yo no tengo esta relación, yo no puedo hacer el plan que Dios hizo antes de la fundación del mundo y que lo tengo que ejecutar yo hoy día y mañana y todos los días de mi vida. Mire, ¿cómo sabemos entonces que el reino llegó? Yo les pregunté a ustedes, ¿lo han pensado? ¿Alguien tiene respuesta a eso? Me gustaría que después fueran honestos. ¿Cuántos supieron esto que voy a leer ahora? Está en 2 palabras, en Mateo 12:28 y en Lucas 11:20. Las dos dicen más o menos lo mismo. Pero si yo, dice Jesucristo, está hablando de Jesucristo, Él sabe de qué se trata el reino. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y en Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios, ya, echo fuera, o sea, por la mano de Dios, echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿cuál es la certeza para nosotros que el reino de Dios ha llegado? No es hablar en lengua, porque no dice aquí Jesucristo. No es... ¿Qué puede decir? ¿Qué más se dice? Bueno, saberse la palabra, no es ir al instituto teológico y recibirte de pastor, ¿me entiendes? No es eso. Dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, llegó el reino de Dios. Por lo tanto, está aquí, hermanos míos. Está en ti. Si tú sacas demonios, si tú puedes, eso quiere decir, porque mire, la palabra, yo no digo que uno no puede hablar en lengua. Sí se puede hablar, sí está en la Biblia, sí es verdad. Pero cualquiera puede inventar, incluso Satanás imita esas lenguas. Entonces, no nos da la certeza de que el reino de Dios está con esa persona, que él está viviendo en ese reino de Dios.
Pero cuando el demonio se te somete, eso sí, es porque el reino de Dios es el único que somete al demonio. Por eso dice esto Jesucristo. ¿Se dan cuenta o no? Pero esto lo han obviado. En las iglesias no se sacan demonios. Y aquí dice, la única manera de saber que el reino llegó, ciertamente, es que se saquen los demonios. ¿Sabe? Yo nunca busqué, yo lo contesto y lo voy a volver a contar. Yo nunca busqué sacar demonios. Empezó solo aquí. Estábamos con una pareja y se manifestó, y se sentó mal y el Señor me dijo, párate a esto, otro, y empecé a sacar demonios. Y yo incluso les conté que le dije, Señor, no, me da susto, porque todos los pastores me decían, no, pero no te metas con los demonios, te va a destruir tu familia. Sí, es verdad que intenta destruir, pero cuando tú vives en el reino, el Señor no lo deja. Y hay que ser valiente, porque si esta cuestión es para valiente. Y así empezó esto, él, y yo ahí después leí esto y dije, claro, si yo no sacara demonios, ¿cómo demuestro que el reino de los cielos ciertamente llegó? Si Jesucristo dice, esa es la manera de saber, certeza de que el reino de Dios está aquí. Y lo dice Mateo y lo dice Lucas, o sea, no es que se le ocurrió a alguien nomás, ¿no es cierto? No pueden negarlo, nadie puede negarlo. ¿Qué les parece eso? Es una revelación para ustedes, ¿no? Para mí también. Entonces quiero que vayamos a Hebreos 9. Voy a leer del 1 al 8 y del 11 al 15. Después de todo este preámbulo, ¿no es cierto?, del poder de Dios, de la presencia de Dios, yo quiero que mostrarles de nuevo lo que significa tener una relación íntima con Dios. Cómo el Señor abrió las puertas para que nosotros pudiéramos tener una relación, cómo el Señor se sacrificó y hizo todo lo que hizo y sufrió todo lo que sufrió para poder tener una relación con nosotros, para que nosotros no estuviéramos tirando la moneda, para que nosotros fuéramos transformados y devolvernos todo lo que perdió Adán y Eva. Ese es el Evangelio, hermanos míos. Y si ustedes no creen eso, nunca van a ser cristianos de verdad, porque nunca van a tener el poder de Dios para demostrar que el reino está con ustedes. Es así. Esto no es si tú quieres. No es que tú trates. Esto es algo que hace Dios. Y por lo tanto, para que Dios haga, tiene que haber obediencia en tu corazón. Yo le explicaba a una persona que estuvo, le dije, sin obediencia no hay amor, y sin amor no hay obediencia. Estas son las dos caras de la moneda. Si tú no amas al Señor intensamente, no lo vas a poder obedecer. Él mismo dice, Jesucristo, el que me ama cumple mis mandamientos, después el que me ama cumple mis palabras. Y él dice, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y haremos morada con él. Vamos a vivir con el reino, va a estar en su casa. Pero ¿cuál es la condición? Que me amen y que cumplen la palabra. El que me ama tiene que obedecer. Pero si tú no tienes una relación de amor con él, ¿cómo lo vas a amar? ¿Cómo te vas a enamorar? Como cantaba la canción, la última canción. Estoy enamorado. Desde que vi tus ojos cambió todo. Eso es, pues, hermano. Y él nos dice cómo podemos entrar. Por eso quiero leer esto de nuevo. A Hebreos 9, del 1 voy a leer. Ahora bien, aún el primer pacto, o sea, el antiguo pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, o sea, en el segundo lugar, en el lugar más de adentro, decía, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. Ese es el velo que se rompe cuando Jesucristo muere. El velo que él rompe para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, ¿ya? El cual, este lugar santísimo, tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo eso tenía el lugar santísimo, ¿ya? Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, ¿ya? Y así después
estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo, entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí ellos hacían sus cultos, sus reuniones, qué sé yo, desde ahí, ¿ya? Desde el lugar santo. Pero en la segunda parte, lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados de la batería se está agotando. No, pero me queda 10%. Pero es poco 10%. Ya. Entonces, tengo que retarlo porque 10% es muy poco. Tiene que tener por lo menos 90% para las 2 horas que me voy a demorar. Ya. Entonces, sigamos. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar. Mire, de nuevo. Entonces, solo el sumo sacerdote una vez en el año entraba al lugar santísimo. ¿Se dan cuenta? Entraba solo. Ese es el lugar secreto. Yo entro a estar con el Señor a solas, completamente a solas. Eso es lo que hacía este sacerdote. Sin saber leer ni escribir, porque ahora nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que ese es el lugar secreto donde pasan todas las cosas, donde tú te enamoras, donde Él te da el poder, donde Él te dice lo que tienes que hacer. Ese es el lugar secreto. Aquí dice claramente que Él entraba solito, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando al Espíritu Santo a entender, el Espíritu Santo dando a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras estuviera en el lugar santo, entonces todavía no se había roto, ¿no es cierto?, este velo y esta entrada directamente al lugar santísimo. Había un preámbulo donde el sacerdote entraba todos los días y hacía cultos y todo lo demás. Y los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero el lugar santísimo era una vez al año, ¿ya? Y entraba una sola persona, o sea, en el lugar secreto, ¿ya? ¿Entienden o no? Entonces dice, dando al Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todavía no se podía entrar al lugar santísimo como entramos nosotros, entre tanto que la primera parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo, estuviese en pie. ¿Ya? Pero estando ya presente, me salté al 11, pero estando ya presente, estaba en el 8, me salté al 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esa creación, el tabernáculo que está en el cielo, perfecto, no hecho de mano porque hecho por Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, ese sacrificio de Cristo, entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo. Se acabó el lugar santo, hermano, se acabó. Vamos directamente al lugar santísimo, y cuando Él murió, entró, se rompió el velo y entró, y nos da la entrada a nosotros por su sangre, ¿ya? Entonces dice, por su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si eso santifica, ¿no es cierto? Pero mira lo que dice, ¿eh? Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, nuestras conciencias, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ese es que rompe el velo, ¿no es cierto? Y nos da entrada al lugar santísimo por su sangre. En el Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad, señores, libertad. Hebreos 10:19, libertad de entrar al lugar santísimo por el camino nuevo que rompió a través del velo. Esto es de su carne. Cuando murió se rompió el velo y tenemos libertad de entrar. Libertad, señores. Yo puedo entrar cuando yo quiero. Y eso no es soberbia. Es verdad, porque Él nos autorizó con su muerte a entrar cuando queremos al lugar secreto, donde pasa todo. Donde tú eres transformado, donde Él te dice su plan, donde tú te enamoras de Él, donde entra esa relación, ese amor, del amor, ese vínculo perfecto. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, porque murió, ¿no es cierto?, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, nosotros somos los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la promesa de la herencia eterna?
y vivir para siempre. No, el Espíritu Santo, hermano, si tú no tienes el Espíritu Santo no vas a vivir el nuevo nacimiento. Esa es la esperanza, esa es la promesa. La promesa que dijo el Padre, el Espíritu Santo es el que nos resucita. Morimos junto con Cristo y nos resucita una nueva vida, una vida llena de poder, de amor. Tenemos una naturaleza divina, nos cambia la naturaleza, todo cambia, nos devuelve todo lo que perdió Adán y Eva y lo pone en nosotros. Esa es la herencia eterna. ¿Se acuerdan que yo les hablé del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés cómo tenía que hacerlo y le dijo las cortinas que tenía que poner? Entonces, en Éxodo 25, 21 lo quiero leer de nuevo, 21 al 22. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. No, este es otra parte. Espérense. Les quiero demostrar el lugar santísimo primero. Lo importante que es. Ya lo dije que podemos entrar y todo, y en esto todavía no estoy en las cortinas. No. Esto es cuando Dios le dice, invita a Moisés a entrar al lugar santísimo y tener una relación con él. Mira cómo le dice. Éxodo 25, 21, 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El arca, donde estaba el arca, acuérdense que lo leí recién, es el lugar santísimo. Y de ahí me declararé a ti, te voy a hablar, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí te voy a hablar y te voy a decir todo lo que yo quiero que los hijos de Israel hagan. ¿Se dan cuenta? Él lo invita a este lugar santísimo. Cuando Moisés hablaba, entraba ahí al lugar santísimo. Después se hizo esa costumbre que solamente una vez al año y todo, pero cuando le entregó la ley, cuando habló, estuvo los 40 días, estaba ahí en el lugar santísimo, en intimidad, y Moisés era su amigo. Ahora vamos a Cantares 2.14. Estoy hablando del lugar secreto. En Cantares 2.14 dice el rey le dice a su amada, le dice, paloma mía, que estás, a esto le encantan las mujeres porque es romántico, que estás en los agujeros de la peña. Escuchen, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Escondida está, ¿ya? Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Se dan cuenta que se encontraban en lo escondido, en lo secreto? ¿Se dan cuenta? Ese es el rey diciéndole a su amada. ¿Y qué dice su amada de vuelta? Cantares 1.3. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Le dice que tu nombre es como ¿qué dice? Tu nombre es como ungüento derramado. Y a más del olor de tus suaves ungüentos. O sea, está diciendo que él huele maravilloso y que es un ungüento. ¿Y quién es? ¿Quién representa al ungüento? En Juan 1.41 está. Este halló primero su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo o Mesías? El ungido, hermano. Entonces, de él está hablando, del ungüento. De él está hablando. Dice, tu nombre es como un ungüento derramado. El nombre ungido, Cristo, Jesucristo, el Salvador ungido. Está hablando de él. Y con ese tenemos relación nosotros. Y él es el que se pone en nosotros. Y es el trabajo que hace el Espíritu Santo de poner a Cristo en cada uno de nosotros. Y por eso somos ungidos, igual que él. Y nuestro nombre, como dice aquí, es como un ungüento derramado. Nuestro olor de tus suaves ungüentos. Tenemos que orar bien, hermano mío. ¿Se dan cuenta, no? Y eso es el secreto. Eso es lo que hace el secreto cuando nos estamos ahí con él. Y cuando ella se va a encontrar con el ungido, va a buscar Espíritu Santo. A eso va la novia. Y nosotros somos esa novia, por hermano. Yo sé que a los hombres les cuesta sentirse novia, pero de eso está hablando. Nosotros vamos a estar con nuestro ungido, con Cristo.
para demostrarle nuestro amor, pero ahí en el secreto. Y Él viene, ¿no es cierto? Y nos trata como palomas. Paloma mía, que está sobre los agujeros de la peña. En el secreto, nos ve en el secreto. ¿Qué les parece eso? ¿Les gustó, no? Juan 19, 1, 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados, se puso fea la cosa. Pero yo quiero mostrarles cómo Jesucristo, cada cosa que pasó fue para salvarnos a nosotros, para pagar nuestros pecados y para devolvernos lo que perdió Adán y Eva. Mira lo que dice aquí. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. ¿Ustedes saben por qué le pusieron una corona de espinas? ¿Cuál es el significado de la corona de espinas? ¿Por qué tuvo que enterrarle unas espinas que eran así más o menos? Enterrarle porque le pegaban en la cabeza sobre esa corona. ¿Para qué? ¿Para qué tanto sufrimiento? Y lo vestieron de un manto púrpura. Y aquí viene lo que le decía yo. Me está adelantando. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo hacer el tabernáculo? Dijo que tenía que hacer. Aquí dice, Éxodo 26, 1, 2. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Escuchen, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Y ahí después le da la longitud de todo. Pero mire, ¿qué color eran? Azul, púrpura y carmesí. Yo les expliqué que la púrpura es cuando se une el azul, que representa la pureza del cielo, con el carmesí, que es el rojo, ¿no es cierto?, del pecado. La grana, serán tus pecados como grana, como carmesí, y serán blanqueados como blanca nieve, ¿cierto? Como la blanca nieve, ¿no? Como nieve blanca, mejor dicho. Fui el cuento blanco. Para aquel que le estoy contando un cuento. No. ¿Se dan cuenta, no? Esto, por eso que lo vistieron de púrpura. Porque la púrpura era la mezcla, ¿no es cierto?, de la pureza del cielo con nuestros pecados que se iba a poner, que se lo estaba poniendo para pagar nuestros pecados. Esa es por eso dice que le pusieron un manto púrpura. ¿Se dan cuenta que nada es casualidad? Ahora me dicen ustedes, y bueno, y la espinita, aquí vamos, para allá vamos. Mire, Génesis 3, 17 y 19. Y al hombre, cuando se cayeron, ¿no es cierto?, Adán y Eva, cometieron el pecado, y a la Eva le preguntaron por qué hiciste eso, y le echó la culpa al hombre, y sí, se echaron una culpa a los otros, y el hombre le echó la culpa a Dios, y entonces Dios le dijo al hombre esto, 17, y al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer, Macabeo? No, perdón, era Adán. Perdón, es que se me confunden los nombres. Ya. No me lo puedo aguantar, perdón. No me puedo aguantar esto. Porque, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? La mujer está medio enojada conmigo. Es una bromita, no se enoja. ¿Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita, mire media embarrada por escuchar a la mujer. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y escuchen esto. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas de campo. La coronita era hecha con espinos y cardos. Con espinas. Por eso el Señor tuvo que sufrir esta tremenda tortura. Y ser el rey, ¿no es cierto? El rey. Porque le pusieron una corona, las coronas son para los reyes, ¿cierto? Pero ¿qué rey de qué? El rey del dolor, no me voy a llorar, de la sangre, la destrucción, el rey de despreciado, el rey de los desechados, el rey de los quebrantados, de los desestimados. Llevó nuestras enfermedades, era el rey de las enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado y abatido, herido por nuestras rebeliones, el rey de los rebeldes, molido por sus pecados. Todo eso perdona el Señor, porque eso todo se lo puso Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea,
Él recibió también el castigo porque nosotros no podemos estar en paz y estamos siempre peleando. Ese castigo fue sobre Él, el Rey de los que viven atormentados. Para poder pagar todo eso, para poder vencer todo eso, Él sufrió todo lo que sufrió. Y cada cosa que le hicieron era por cada cosa que nosotros hicimos. Esa era la enfermedad, Él sufrió. Con sus llagas, dice, somos curados. Él sufrió, lo latigaron para poder. Cada vez que oramos por un enfermo, debemos pensar que gracias a que Él sufrió esos casi 40, 39 latigazos, porque no eran 40, porque más de 40 no se podía andar, pero terrible, porque le sacaban la piel de atrás. Todo eso pasó por nosotros. Y por eso las espinas, porque aquí dice claramente, y espino y cardos te producirá. Y come las plantas, porque el espino, para sacar las cosas, la comida, entre los espinos se clavaban, o sea, era doloroso. Entonces por eso le pusieron la espina. Nada de lo que sufrió fue porque Dios era sádico, el Dios Padre. Fue necesario. Esa es la mansa embarrada que nos tuvo que sacar el Señor. Y nosotros seguimos pecando y no creyendo, será verdad, será mentira. Oye, por favor, paren de pecar, paren de justificar ese sacrificio. Si el Espíritu Santo es para eso, para dejar de una vez por todas el pecado. Vencer el pecado y vencer al demonio, porque el Señor nos da la autoridad para vencerlo y ponerlo bajo nuestros pies. Y Él ya no puede contra nosotros. No nos puede hacer pecar si tenemos este Espíritu Santo. Y dice, con el sudor de su rostro, sigue la maldición, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Las winchas, yo no voy a ser polvo. ¿Por qué? Porque yo tengo vida eterna. A lo mejor el cuerpo, pero ese no soy yo. Ese es el envase. Yo tengo vida eterna. Y tú también tienes derecho a la vida eterna. Y todo el mundo que reciba este Espíritu Santo y que viva de acuerdo a esta palabra. Que viva esta palabra. No que la pura la predique y la hable y se la sepa de memoria. Que viva esta palabra. Porque tú la muestras, ¿cuándo? Cuando tienes poder sobre Satanás. Y Satanás huye de ti. Los escogidos no mueren, hermanos míos, si no tenemos vida eterna. Entonces, hermano, querido, si no aman a este Jesucristo, si no quieren pasar tiempo con Él, si quieren hacer su vida, y nunca tanto, que Juan Manuel es un poco fanático, acuérdense de mí. Si no hacen todo lo que estoy diciendo, porque es de la palabra, yo no digo nada mía, nada, yo voy leyendo palabras, no sé si se han dado cuenta. Una de las maneras de darse cuenta cuando alguien no es de Cristo es que no leen la palabra, cuentan historias bonitas, todo lo demás, sus propias vidas, anécdotas, porque creen que ellos son más entretenidos que esta palabra. Y no hay nada mejor, nada más poderoso, nada más apasionante. Eso es, yo me apasiono con esta palabra. Cada vez que sé más cosas, miren, lo de las espinas, ¿sabían ustedes eso? No, pues hermano. ¿Sabían por qué le pusieron traje de púrpura? No, porque ¿saben qué? En los institutos no enseñan eso, enseñan las mismas cosas todas. Entonces tú vas a un pastor, a cualquier iglesia, y predica más o menos lo mismo todo, porque no tiene esta relación para que el Señor les diga directamente a sus corazones de qué se trata esta palabra, porque las cosas que están escondidas es solamente para sus hijos, y los hijos son los que tienen una relación de amor con Cristo, y con el Padre, y con el Espíritu Santo, que es maravilloso. ¿Cómo lo va a ser maravilloso? Me llama una amiga, oye, está muy enferma una tía, esto fue ayer, una tía, está grave. Señor, visita a esa tía. Me dice para que la visite y Señor, visita a esa tía, sánala. Hoy día está bien esa tía, estaba entubada, está mucho mejor. Así, ¿cómo no va a ser cierto esto? Y ustedes, hermanos míos, los nuevos y los antiguos, tienen el honor de estar en una iglesia donde Cristo se manifiesta, donde el reino está. Esto es muy, muy escaso, hermanos. En el mundo es escaso lo que nosotros tenemos. Aprovechenlo. Por favor, entiendan dónde estamos. Yo le pido al Señor Jesucristo que se les revele y que no sigan siendo religiosos.
Si hasta los sacerdotes se convertían, ¿por qué ustedes que son religiosos no se convierten de verdad? Amén. Así que no tienen más la moneda. Ay, que yo le pedí al Señor, oré por el Señor. Sí, ellos también oraron al Señor, pero después tiraron la moneda. ¿Qué significó para eso al Señor? El Señor viendo la moneda, dando vuelta en el aire. No podías creer, po. Pero Pedro se las mandó ahí, po. Y nosotros, ¿cuántas veces hacemos? No tiramos la moneda, pero decimos, a ver, el Señor me va a hablar ahora. La moneda que hay que hacer. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos. Me dejó el Señor. No, pues hermano, si así no se ve. Si tú tienes que entrar al lugar santísimo, si para eso nos murió el Señor. ¿Se dan cuenta de lo que me salió? Que te compres la vaca. Mi hijo quiere que venda la vaca. No. Pero se dan cuenta. Por eso yo los quiero mucho. Los quiero mucho y saben que aprovechen esto. Nosotros vivimos una vida intensa en el Señor, maravillosa en el Señor. Por favor, es para todos ustedes. Si no existen los regalones, yo les estoy contando todo lo que yo hago para llegar a lo que estamos llegando. No dejo ningún secreto así guardado, por si acaso. No, si ojalá ustedes sean mucho más grandes y iglesias más grandes y más poderosas que nosotros. Si de eso se trata, si hay que vencer el mal, si ustedes no son, ustedes son los que nos pueden ayudar a hacerlo. Así que sean de verdad de una vez por todas. En el nombre de Jesucristo lo pido, lo suplico al Señor, que nuestra iglesia sea la iglesia que Dios soñó, que ha venido y ha sido fiel con nosotros y ha permanecido con nosotros. Y nos ha dicho con anticipación para defendernos, ha hecho toda una obra tremenda. Y de verdad, yo me gozo cómo el Señor le destruye toda una vida, que desde el vientre empezaron los rechazos y todas esas cosas, y viene después, porque el enemigo va sumando. Cuando tú no eres cristiano, va sumando cosas. Esas son las fortalezas que pone, que dice que nuestras armas no son canales sino poderosas en Dios para romper las fortalezas. Son las fortalezas que pone el enemigo en contra del conocimiento de Dios. Y el Señor en una media hora, toda la vida, se la destruye a Satanás y toma a la persona, y si esa persona se apega al Señor, se acabaron los por eso que dice que es el rey del dolor, de la sangre, de la destrucción, del despreciado, el desechado, los rechazados, los quebrantados, desestimados, los enfermos. Para todos esos el Señor en un rato tiene la solución. No se lo pierdan. Y por favor, mándenle estas prédicas a gente que está necesitada. Si la gente está muy necesitada, el otro día, no, yo estoy bien. Entonces, y empezamos un poquito a vulgar. Oh, rechazaba acá. Oh, terrible. Yo digo, ¿cómo podía vivir esa pobre mujer? Es así, hermano, así. Y el Señor en un minuto, se acabó, todo para afuera. Se terminó en una oración de 10 minutos por streaming. Por streaming. ¿Se dan cuenta, no? Eso es lo que tenemos hoy día, es un tesoro. Por eso yo dejé todo, porque encontré una perla. Y como dice la palabra, y dejó todo para ir a comprar esa perla. Eso es. Pero es una perlota, es el reino de Dios a nuestro favor. Con ángeles y Dios incluido. Así que, por favor, tomen en serio esto. No es una prédica más, no es un pastor más. Yo, a los que no me conocen, ya los invité. Bueno, si ustedes tienen casa, mi esposa me dijo, ya, pero también di que nosotros podemos ir. pero yo les digo, está abierto. Si ustedes tienen problemas que no han sido sanados porque han ido a otra iglesia, que no sanan, porque no sanan a la gente espiritualmente ni psíquicamente, cuando Dios lo puede hacer fácilmente. Así que prueben y vengan, pídanme una hora y yo estaré gustoso de conocerlo y abrazarlo y ayudarle a tener una vida maravillosa, sobrenatural. Por eso digo maravillosa. La palabra maravillosa, así como la palabra adoración, son dos palabras que solamente son para el Señor, porque la palabra maravillosa es para lo que hace Dios sobrenaturalmente, y adoración es el único que puede ser adorado y que se merece ser adorado y que debemos adorar es al Señor, nadie más. Así que muchas gracias.